Hola, en este breve video vamos a hablar sobre el procedimiento administrativo. Nos vamos a centrar en el procedimiento administrativo común. En cuanto a sus generalidades, siguiendo a Felipe Rotondo, nos dice que el procedimiento administrativo es un presupuesto del acto administrativo, de ese acto administrativo principal al cual se busca llegar con el procedimiento. Es el conjunto de trámites y formalidades que debe observar la administración al desarrollar su actividad, nos dice Sayagues. Su regulación se debe a la idea de eficacia, o sea, poder cumplir con el objetivo, y para darle garantías al administrado. En cuanto al expediente administrativo, este es donde se materializa el procedimiento, o sea, es el material que acumula la actividad del procedimiento, nos dice Fiorini. El decreto 500, que es el que regula el procedimiento común para la administración central, o sea, para el Poder Ejecutivo y sus ministerios, dice en su capítulo 2 de los expedientes. Bueno, dice el artículo 34 del decreto 500, se formará con aquellos asuntos que se documentan por escrito siempre que sea necesario mantener reunidas todas las actuaciones para resolver. Se iniciarán a instancia de persona interesada o por resolución administrativa, las que formarán cabeza del expediente. Artículo 36. No se formará expediente con aquellos documentos que por su naturaleza no tengan relación directa con un acto administrativo ni lo hagan necesario, ni sea de ellos menester para la sustanciación de un trámite. Especialmente quedan comprendidos en esta prohibición las cartas, las circulares y los memorandos. Tampoco se formará expediente con aquellos asuntos que se tramiten exclusivamente a través de formularios. ¿Qué es el expediente electrónico? Bueno, el expediente puede ser en papel o electrónico, según la ley citada en pantalla. La ley 17.243 define el expediente electrónico y nos dice que es el expediente electrónico, es la serie ordenada de documentos registrados por vía informática, provenientes de la administración o de terceros, tendientes a la formación de la voluntad administrativa en un asunto determinado, teniendo la misma validez jurídica y probatoria que el expediente tradicional. Al respecto, el artículo 74 de la ley 19.355 dice: reconoces el derecho de las personas a relacionarse con las entidades públicas por medios electrónicos, sin exclusión de los medios tradicionales. Consagra un derecho a relacionarse con el Estado a través de medios electrónicos, muy importante. En cuanto al acto electrónico, acá ya no estamos en el expediente electrónico, sino que vamos a hablar del acto administrativo electrónico. Me pareció interesante una diferencia que hace Rotondo, que a su vez la trae del Piazzo, que hay que definir el acto administrativo por medio del computador, que no es el computador o la computadora quien emite la voluntad, y después el acto por el computador, que es un acto automatizado en el que el sistema informático produce el acto mediante un sistema experto. Esto pasa, por ejemplo, en el régimen aduanero, en el cual si se dan el régimen tributario aduanero, en el cual cuenta con sistemas informáticos, en el cual, dados los presupuestos de hechos, automáticamente se aplica tienen un sistema que automáticamente aplica el régimen. Diferenciación del procedimiento y del trámite. Bueno, un procedimiento es una sistematización ordenada y procesalizada de una actividad de la administración. Y en cuanto al trámite, es la presencia material de esta actividad, a veces sin referencia a una ordenación jurídica que la regule. La ley 19.335, nuevamente en el artículo 76, dice que las entidades públicas deberán publicar en el portal del Estado uruguayo cada uno de los trámites que ofrecen, con la indicación precisa de todos los requisitos que el interesado debe cumplir para su realización. Entre otras, no pudiendo exigir al interesado el cumplimiento de requisitos adicionales a los previstos en la publicación referida. En cuanto a los tipos de procedimiento administrativo, tenemos el procedimiento común o el general, que es el que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Es el regulado por el decreto 500 del 991, o sea que este es su ámbito de aplicación. Se aplica a la administración central, o sea, al Poder Ejecutivo y sus ministerios. Y después tenemos
otros reglamentos similares de entidades descentralizadas u otros órganos del Estado que no integren aquella administración. En cuanto a los tipos, tenemos, según su objeto, tenemos procedimientos de gestión o común que se realizan para cumplir la actividad normal de la administración. Tenemos el procedimiento recursivo, que es el que se sigue para la impugnación de un acto resultado de un procedimiento de gestión. Tenemos el procedimiento disciplinario para sancionar al funcionario que ha incurrido en una falta o correctivo si es en relación a un administrado o infractor. O el ejecutivo de apremio, por el cual se busca la ejecución del acto administrativo. Todo extraído del manual de Rotondo. También existen varios procedimientos específicos, como el de expropiación, contratación, autorización ambiental, registro de marcas, entre otros. También se diferencia entre procedimientos externos, si incide o no en el administrado, o internos, que quedan en el ámbito de la administración. Esta clasificación ha sido criticada por Rotondo, en el cual nos dice que siempre hay una relación con el administrado, o sea, externo o interno. Comenzamos con los principios, son la base del proceso administrativo, del procedimiento administrativo común que vamos a ver, es el decreto 500. Tenemos el principio de legalidad objetiva, el cual dice que el procedimiento se dirige al cumplimiento de las reglas jurídicas objetivas. Implica dar participación al administrado y motivar sus actuaciones. Se debe actuar acorde a la ley y a la Constitución. Después tenemos el principio de oficialidad, el cual dice que la administración tiene el poder de dirigir el procedimiento. Debe realizar las diligencias que sean pertinentes para esclarecer los hechos. Este principio, el de oficialidad, a su vez comprende la impulsión de oficio, que se encuentra en el artículo 56 del decreto 500, que dice: la autoridad correspondiente practicará las diligencias y requerirá los informes y asesoramientos que correspondan, sin perjuicio de la impulsión que puedan darle los interesados. La administración también tiene el deber de pronunciarse, aunque hayan transcurrido los plazos que configuran la denegatoria ficta. Ahí lo tenemos en los artículos 85, 106 y 148 del decreto. El desistimiento del interesado solo se admite si no es una cuestión de interés general. También se desprende del principio de oficialidad el carácter instructorio del procedimiento. O sea, la obtención de pruebas o certificaciones no corresponde exclusivamente a la parte, sino que debe ser efectuada por la administración. Que a su vez, otro derivado del principio de oficialidad es la verdad material, que dice que la administración debe resolver acorde a los hechos realmente acaecidos, prescindiendo de que ellos hayan sido alegados o probados por el administrado, e incluso que éste haya desistido. Esto se debe proyectar en un acto administrativo expreso y motivado. Entonces, la administración tiene que buscar la verdad, no lo que más le convenga a la administración, sino que tiene que buscar siempre la verdad material, siempre resolver en base a lo que realmente aconteció. Después, otro principio específico de procedimiento administrativo, el de informalismo en favor del administrado, en el cual el administrado puede invocar para sí la elasticidad de las normas de procedimiento en tanto y en cuanto ellas le benefician. Este principio no puede ser empleado por la administración para dejar de cumplir las prescripciones que el orden jurídico establece respecto a su modo de actuar, ni para cumplir reglas del debido proceso, nos dice Rotondo. Y este principio de informalismo a favor del administrado se puede aplicar siempre que se trate de la inobservancia de exigencias formales no esenciales, siempre que se trate de la inobservancia de exigencias formales no esenciales y que puedan ser cumplidas posteriormente. Si falta un requisito esencial del acto del administrado, entonces no se puede aplicar. Esto aplicaría, por ejemplo, cuando el administrado se equivoca en el nombre de un recurso, por ejemplo. No hay que estar tanto a la forma, sino que hay que atender, la administración tiene que atender al recurso que realmente quiso interponer, pero no cuando falta un requisito esencial de ese acto del particular. Seguimos con los principios. Tenemos el principio de economía, celeridad y eficacia,
Se deben remover en lo posible los obstáculos burocráticos para la resolución del expediente. Se debe preservar la forma sin caer en formalismo también. Se debe interpretar de forma armónica con los restantes principios, ya que tampoco se puede lesionar en pro de la economía, la celeridad y la eficacia el derecho de defensa del administrado o el de la verdad material. También se relaciona con la simplicidad del procedimiento. Otro principio es el del debido proceso. Está en el artículo 5 del decreto 500. Nos dice que los interesados en el procedimiento administrativo gozarán de todos los derechos y garantías inherentes al debido proceso, de conformidad con lo establecido por la Constitución de la República, las leyes y las normas de derecho internacional aprobadas por la República. Estos derechos implican un procedimiento de duración razonable que resuelva sus pretensiones, el cual el debido proceso comprende el derecho a ser oído, o sea, tener conocimiento de las actuaciones, previendo oportunidades de vista cuando pueda existir una lesión de un derecho del administrado, o la exhibición de expedientes, según los artículos ahí citados. El principio de publicidad, la ley 18.381 prevé que todas las personas tienen acceso a la información pública. En principio, después se verán algunos requisitos en cuanto a, por ejemplo, la legitimación, pero en principio todas las personas tienen derecho a acceso a la información pública. También el debido proceso comprende el derecho a producir y ofrecer prueba, involucra la obligación de la administración de decidir, expresamente las peticiones que presente el titular de un interés legítimo. La administración tiene la obligación de decidir sobre las peticiones y los recursos administrativos. El administrador que se niegue incurre en un delito penal de la omisión contumaz de los deberes del cargo. El artículo 164 del Código Penal señala, sin discriminaciones político-partidarias, de género, religioso, étnico o de otro tipo, absteniéndose de intervenir en aquellos casos que puedan dar origen a interpretaciones de falta de imparcialidad. Después tenemos el principio de contradicción, que dice que cuando existe contraposición de intereses entre diversos administrados, la administración debe guardar objetividad e imparcialidad. Por eso, cuando existe un acto favorable para el destinatario y desfavorable para un tercero, se le tiene que dar participación a ese tercero. Seguimos con otros principios. Tenemos el principio de materialidad, que procede a atender a lo significativo. En el procedimiento se manifiesta en el principio de trascendencia, o sea que los vicios de forma no causan nulidad si cumplieron con el fin para el cual estaban previstos y no causaron indefensión. Después tenemos la delegación material, que se deben implementar formas de actuación para que no toda cuestión derive ante el jerarca hasta las más insignificativas. Se deben descongestionar los trámites, digamos. Después tenemos buena fe, lealtad, principios generales del derecho y presunción de verdad, salvo prueba en contrario. Después tenemos el principio de gratuidad, donde el administrado puede presentar papel simple o formularios proporcionados por la administración, no existencia de condena en costos, esto sin perjuicio de la auxiliatoria de pobreza. Y por último llegamos al procedimiento común a sus etapas. Primero tenemos la iniciación del procedimiento, que puede iniciar de oficio o a petición del interesado. En el artículo 119 tenemos las formalidades de las peticiones. Una vez iniciado el procedimiento, se puede recurrir a la adopción de medidas provisionales, si correspondieren. Después tenemos la formación del expediente, como veníamos comentando con los requerimientos de los artículos 48 y 55. Después tenemos una etapa de instrucción o de preparación del procedimiento, que son 30 días contados a partir del día siguiente de la presentación de la petición. Después tenemos la vista al interesado. Esto es muy importante. Se tiene que dar vista al interesado. ¿Cuándo? Según los artículos 75 y 76, cuando pueda recaer una decisión contraria a la petición o si se hubiera deducido oposición o con motivo de la aplicación de sanciones o de la imposición de un perjuicio para el administrado. En ambos casos por 10 días hábiles e improrrogables. El administrado tiene el derecho de acceder a las investigaciones. Después viene la etapa de la apertura del periodo de prueba. Ahí el decreto 500 tiene varios artículos que regulan el tema de la prueba.
Los más importantes, el artículo 119 que dice: el peticionario podrá acompañar los documentos que se encuentren en su poder, copia fehaciente o fotocopia simple, que certificará la administración de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 23, e indicar las pruebas que deben practicarse. Después dice: la administración podrá disponer de oficio de las diligencias probatorias que estime necesarias para el esclarecimiento de los hechos para los cuales debe dictar la resolución. Bueno, la administración rechazará la prueba inadmisible, inconducente, impertinente. El artículo 75 nos dice que al evacuar vista el interesado podrá pedir el diligenciamiento de pruebas complementarias que deberá cumplirse dentro del término de 5 días y de conformidad a lo establecido en los artículos precedentes, entre otros artículos. Bien, después tenemos la terminación, en el artículo 85. Una vez concluida la sustanciación del expediente, la autoridad competente deberá dictar resolución. En ningún caso el vencimiento de los plazos previstos a esos efectos eximirá a dicha autoridad de su obligación de emitir un pronunciamiento. O sea, la administración tiene el deber de pronunciarse. Debe pronunciarse expresamente sobre esa petición. El artículo 318 de la Constitución prevé que previa a una etapa de instrucción, la administración tiene 120 días desde el último acto que ordene la ley o reglamento, sin expedirse, para que se entienda desechada la petición. O sea que son 30 días, pueden ser menos en la etapa de instrucción, más 120, o sea 150 días, para que se configure la denegatoria ficta, que habilita recurrir a otra instancia, a la instancia anulatoria. Pero para que se configure la denegatoria ficta hacen falta 30 días, que es la etapa de instrucción, puede durar menos, más 120. A su respecto, la ley 15.869 sobre recursos administrativos dice que las peticiones que el titular de un derecho o de un interés directo personal legítimo formule ante cualquier órgano administrativo se tendrán por desechadas si al cabo de 150 días siguientes al de la presentación no se dictó resolución expresa sobre lo pedido. Así que tenemos el procedimiento común del decreto 500, sus etapas son: iniciación del procedimiento a petición de parte de oficio, formulación del expediente, la etapa de instrucción, la vista del interesado, la apertura del periodo de prueba y después la terminación. Esto fue un video breve sobre procedimiento administrativo.